Bien, pues bienvenido. En este vídeo os voy a repasar rápidamente las cosas que estuvimos viendo en la práctica 1 de la asignatura. Es decir, una introducción al entorno de programación Spider y unos comandos básicos para que lo interprete Python. Bien, pues al iniciar Spider es muy probable que a vosotros os aparezca, sobre todo si habéis descargado la nueva versión, que aparezca algo similar a lo que estáis viendo aquí. Es una aplicación que tiene su barra de menú, su barra de botones y después la parte principal está dividida en tres secciones. A la izquierda tenemos el editor de código o simplemente editor. Aquí arriba a la derecha tenemos diferentes opciones según la pestaña que esté activa. De entre esas opciones, la más interesante será la de explorador de variables y en algunas ocasiones os puede resultar interesante la del explorador de ficheros. A mí me están saliendo estos ficheros, pero a vosotros es muy probable que os aparezca esto vacío. En cualquier caso, yo ya os avanzo que lo que se muestra aquí es el contenido que hay en esta ruta. Entonces, como yo tengo abierto el directorio práctica 1 de toda esta ruta, pues aquí aparece el contenido de ese directorio. Bien, vuelvo al explorador de variables, que como he comentado es el más interesante. Y por último, aquí abajo a la derecha tenemos la consola. La consola es simplemente una interfaz con la cual comunicarnos con el intérprete de Python. Esa comunicación consiste en mandarle órdenes para que éste la ejecute. Y dependiendo del caso, pues mostrará un resultado en pantalla o hará alguna acción. Bien, antes de continuar, si a alguno de vosotros no aparece alguna de estas secciones o por ejemplo no le aparece en el explorador de variables o si en el futuro os desaparece, que es posible, por ejemplo yo ahora voy a cerrar el explorador de variables, si os ocurre esto y lo normal será que estéis interesados en recuperarlo, lo que tenéis que hacer es ir a la barra de menú, la opción ver paneles y aquí seleccionar el panel que habéis perdido o que queréis recuperar. En nuestro caso sería el de explorador de variables. Y entonces aquí está nuevamente está recuperado. Aparte de eso, estas secciones pues son configurables a nuestro gusto. Se podrían mover en el entorno. Incluso también se pueden desincrustar del entorno y entonces se convierte en ventanas flotantes. A mí esta opción no me gusta, entonces la volvería a incrustar. Aquí la tengo. Bien, antes de ver ciertas órdenes, tenemos que quiero repasar algunas cosillas de configuración del entorno. Una de las más importantes será cómo vamos a ejecutar nuestros programas. Os sugiero encarecidamente que vayáis a la opción ¿dónde estaba? ¿Dónde está? La opción aquí en herramientas preferencias os sale esta ventana donde podéis configurar diferentes aspectos de Spider. A la que vamos es a la de ejecución y seguramente vosotros tenéis seleccionado aquí ejecutar en la consola actual. Bien, pues os recomiendo que pongáis ejecutar en una consola dedicada. ¿Qué significa esto? Que cuando ejecutemos un programa que hayamos escrito en el editor, se va a crear un nuevo intérprete de Python que esté vacío, que no tenga nada en memoria. Esto es muy interesante, ya que podemos probar nuestros programas desde cero. Si no fuese así, es posible que se ejecutase nuestro programa y pareciese que funcionase bien, porque en memoria tiene algunas variables creadas que cuando lo probamos en otro sitio, pues no va a funcionar bien, no se va a repetir ese procedimiento. Entonces,
El problema sería que vosotros creéis que está funcionando bien y sin embargo cuando nosotros en el profesorado ejecuta el código resulta que no tenemos las respuestas correctas. Por eso, para evitar que vosotros creáis que es correcto un código que no es correcto, os sugiero encarecidamente que pongáis aquí que se ejecute en una consola dedicada. Y también que seleccionéis esta última opción, la de mostrar siempre la configuración de ejecución en la primera ejecución del fichero. Eso lo que va a hacer va a ser que cuando ejecutéis un programa por primera vez, como este, va a mostrar esta ventana en la cual vais a poder comprobar que se está ejecutando sobre una consola dedicada y le dais a ejecutar. Bien, como habéis visto, se ha creado un nuevo intérprete, por eso aparece aquí una segunda pestaña, un nuevo intérprete de Python, que no comparte variables ni nada con respecto al intérprete anterior. Este intérprete podríamos cerrarlo y ya sabemos que siempre que ejecutamos un programa se va a ejecutar sobre un nuevo intérprete. En las ejecuciones posteriores ya la ventana de diálogo no va a salir, directamente se crea un nuevo intérprete y se ejecuta. Bien, una última cosa antes de avanzar a órdenes simples de Python es que a nosotros nos interesará tener organizados nuestros programas en nuestro espacio de trabajo. Para eso os recomiendo que creáis proyectos Spider y que los creáis en una carpeta que dediquéis a las prácticas de esta asignatura. Entonces, para crear un proyecto Python, la opción más cómoda para mí sería venir aquí a la barra de menú, seleccionar proyectos, nuevo proyecto, aparece esta ventana flotante, le damos nombre a ese proyecto, por ejemplo, práctica 1, y le decís dónde queréis que se guarde. Esta localización que me ha parecido a mí no es una buena localización. Entonces la cambiamos dándole a la carpeta, buscando dónde queremos guardarla. Por ejemplo, yo lo tengo en documentos. Ahí yo me he creado una carpeta que se llama docencia. Podríamos crearnos más carpetas dándole con el botón derecho a la opción nueva carpeta. Esta, por ejemplo, no la utilizo para nada, así que la voy a eliminar. Ahí dentro, por ejemplo, podríamos volver a crear una nueva carpeta que se llame práctica fin. Es decir, le dais aquí y escribís práctica fin. Y le dais a seleccionar esa carpeta. De forma que aquí aparece la ruta hacia práctica fin más el nombre del proyecto que habéis creado. En mi caso resulta que este botón está deshabilitado porque yo ya tengo un proyecto práctica 1 ahí dentro. En vuestro caso no debe aparecer deshabilitado, simplemente le daríais al botón crear y os aparecería la ventana, la sección que voy a mostrar ahora mismo. La de proyectos, esta de aquí. Y además aparecería solo con el proyecto práctica 1. Una vez que tenemos ese proyecto, para crear programas, módulos, la opción más cómoda para mí sería darle con el botón derecho a práctica 1, nuevo módulo. Y ahí le daríamos, bueno, es recomendable que entréis dentro del directorio de práctica 1 y ahí le deis el nombre al módulo el que vosotros queráis. Nuevo módulo. Entonces se crearía ese nuevo módulo. Bien, por último, un detalle interesante a conocer es este directorio de trabajo. Lo normal será que aquí tengáis una ruta que pone por defecto Spider al inicio, pero seguramente vosotros estéis interesados en que se ejecute en el directorio de prácticas de fundamentos de informática o bien el directorio del proyecto. Así que mi recomendación sería
que le dieseis a esta carpeta, fueseis a donde está la carpeta de vuestro proyecto, o por ejemplo nos quedamos aquí, y entonces ahí tenemos el directorio de trabajo de las prácticas de esta asignatura. Recuerdo que en el explorador de ficheros pues se muestra el contenido de ese directorio y que si entrásemos en este directorio se modificará y aparece este contenido. Con este botón podríamos volver a la carpeta padre. Bien, pues a continuación vamos a ver algunas órdenes y algunos pequeños programitas escritos en lenguaje Python. Primero vamos a interactuar un poco con la consola. En la consola hemos dicho que podemos mandarle órdenes al intérprete de Python. Las órdenes más básicas, la más básica que a mí se me ocurre, sería la de ejecución de operaciones aritméticas. Por ejemplo, le podríamos decir cuánto vale una operación y a él le preguntaríamos y él nos respondería. O esa operación pues, puede ser más compleja. Algo así. Y entonces él hace los cálculos y devuelve el resultado. O algo más interesante sería asignar el valor de esos resultados a una variable. Y para ello, pues, bueno, esto lo pongo para que veamos lo que ocurre, pero aquí lo que crearíamos sería, por ejemplo, podríamos utilizar la misma operación aritmética anterior, para lo cual he dado al botón hacia arriba y se ha seleccionado, podría seguir dándole hacia arriba y aparecerían las anteriores órdenes. Y lo que diríamos sería que ese valor lo quiero almacenar en la variable a, con ese símbolo, el nombre de la variable y el igual. Al darle al intro, fijaros cómo aquí nos indica que se ha creado la variable a, que es de tipo entero, que tiene un número y que el valor es menos 33. De esa forma pues, podríamos volver a utilizar esa variable, por ejemplo, para crear otra variable b, que sea el doble de la variable a. Entonces se ha creado esa variable b, que es de tipo entero, que tiene un número y que el valor es menos 66. Se pueden crear variables de otros tipos, no solo enteros. Por ejemplo, podríamos crear la variable c que sea igual a 3 con ese punto partido 2. Fijaros que el resultado es un medio y que el valor no es un entero, sino que es un float. Un float es un número de coma flotante. Es una forma de representar en el ordenador números en la escala, vamos a decir real. No es realmente real, pero bueno, vamos a decir real. Sería, para nosotros va a ser un número real. Sobre este punto de aquí es interesante para decirle a Python que queremos que haga el cálculo sobre valores que sean reales. De hecho, el 3 puntos es un valor real. Por ejemplo, el valor de la variable a lo voy a machacar con 3 puntos. Pues fijaros, ahora ha cambiado el tipo y es de tipo flotante y es 3.0. Es decir, el punto nos sirve para decir que ese valor es de coma flotante. Y lo he utilizado aquí para asegurarme de que la división es una división real y no una división entera. En la nueva versión de Python resulta que 3 partido 2 es 1,5. Sin embargo, en versiones anteriores de Python, el resultado de eso se transforma en un entero, como va a ocurrir ahora. Ese 1,5 se transforma en un entero y entonces devuelve 1. Esto, dependiendo de la versión que tengas, va a hacer una cosa o va a hacer otra. Pero es fuente de fallos, porque muchas veces vosotros esperáis que haga cálculos en números reales y sin embargo está haciendo cálculos en números enteros. Entonces, tened mucho cuidado de usar operandos reales si es que estáis esperando resultados de operaciones reales.
Bien, hay otros tipos de datos. Por ejemplo, uno que va a aparecer, que se usa mucho, sería ese de ahí. Fijaros, aquí he creado la variable cadena, que tiene el valor hola y que es de tipo string, es decir, cadena de caracteres. Bien, pues dicho todo eso, vamos a hacer un programa sencillito. Por ejemplo, podríamos crear una variable que sea lado y después calcular el área de un cuadrado que tenga ese lado como lado al cuadrado. Podríamos hacerlo así, como lado por lado o lado por 2. Este por es el operador potencia. Entonces de esta forma elevamos al cuadrado esa variable. A continuación podemos escribir, por ejemplo, el mensaje ese mensaje y si ejecutamos este programa, fijaros que se abre un nuevo intérprete de Python y nos dice el área del cuadrado de lado 3 es 9, es decir, es correcto. Mi consejo en este punto sería que pausaseis el vídeo y programaseis ese ejercicio, este programa, y lo ejecutaseis para aseguraros de que funciona como debe ser. Algunas cosas que os puede ocurrir es que este 3 os salga pegado a la palabra lado y eso se debe a que no habéis escrito ese espacio, o a lo mejor no os ocurre alrededor de la palabra es. Y aparte de eso, algunos comentarios es que aquí estoy utilizando el operador de concatenación de cadenas de caracteres, el cual solo concatena cadenas de caracteres. Aquí ya tengo una cadena de caracteres, pero lado no es una cadena de caracteres, lado es una variable entera. Por eso hay que llamar a la función str, que lo que hace es convertir esa variable en la cadena de caracteres que contiene el símbolo 3. Bien, pues como he dicho, os sugiero que lo paréis ahora el vídeo y lo probéis. Si no lo paráis, yo voy a continuar con algunas otras cosas que vimos en la práctica 1 de la asignatura. Bien, esto que ya funciona lo podríais guardar dentro de vuestro proyecto de práctica 1, por ejemplo, dándole a guardar como, navegando a vuestro directorio de la práctica 1, yo lo tengo en documentos, docencia, práctica fin, práctica 1 y lo puedo guardar con el nombre área cuadrado. Yo ya tenía el fichero, pero si vosotros no lo teníais, pues simplemente escribiendo aquí área cuadrado y dándole a guardar. Y os aparece aquí debajo de práctica 1. A partir de este ejemplo sencillo, pues podríamos irnos a ejemplos algo más complejos, como calcular el área de un círculo, para lo cual a mí se me ocurre que lo que vamos a hacer va a ser crear un nuevo módulo área círculo dentro de práctica 1, en el cual en vez de hacer algo así como en vez de hacer eso y hacer el print de ese área círculo, que así funcionaría, lo que voy a hacer va a ser crear una función.
Una función es una serie de instrucciones, un conjunto de instrucciones, es decir, un trozo de código, el cual recibe un argumento y devuelve una salida. Entonces me creo la función que el argumento que recibe es el valor del radio del círculo del cual quiero calcular el área, y ahí creo la variable, por ejemplo área, que sea radio al cuadrado por pi, y devuelve ese valor. De forma que aquí en área del círculo, en vez de hacer otra vez el cuadrado, en vez de hacer otra vez el cálculo, lo que haremos será llamar a la función para que la función lo ejecute con el valor que tenga la variable radio. Y después imprimimos el mensaje. La gracia de las funciones es que podremos utilizarlas tantas veces como queramos. Por ejemplo, podemos hacer... Antes la llamé, la invoqué y almacené el resultado en esta variable, y entonces en este mensaje estoy imprimiendo el valor de esa variable, y ahora en vez de hacer eso voy a llamar directamente a la función y voy a imprimir ese valor. No lo voy a almacenar en ninguna variable. Y eso lo puedo hacer varias veces. Con diferentes valores del radio. Entonces al ejecutar ese programa, como es la primera vez, bueno, no he detectado que es la primera vez porque yo ya tenía un área círculo antes. Pero si lo hubiese detectado, habría abierto la ventana de diálogo para asegurarnos que se nos ejecuta en una consola dedicada. Bien, pues aquí veis que ha hecho el cálculo de los radios de los círculos de diferentes radios. Y una pregunta que os hago ahora: ¿qué valor tiene la variable radio? Lo podemos consultar preguntándole a la consola a través de la consola, o podemos verlo aquí. El valor de la variable radio es el último que le hemos asignado. Sin embargo, ¿qué valor tiene la variable círculo? Pues lo podemos imprimir aquí o lo podemos ver en el explorador de variables. No tiene el último valor que se ha impreso aquí, sino que tiene el primero. ¿Por qué? Pues porque la única vez que escribimos la variable área del círculo fue aquí, cuando radio valía 3. En las siguientes ocasiones no hemos sobrescrito esa variable, así que se mantiene el valor que tenía antes. Bien, y por último, bueno, igual que antes, os sugiero que paréis el vídeo aquí, lo escribáis, lo ejecutáis y miráis a ver si os da problemas. Problemas típicos que os puede ocurrir, pues por ejemplo, imaginaros que llamáis a una función que no existe. Aquí yo he escrito mal área círculo, pues aparece ese símbolo diciendo no existe el nombre área 2 círculo, o que utilicéis una variable que no existe. Por ejemplo, radio ra subrayado dio, no existe ese nombre. Al ejecutarlo nos va a salir este error. Error de nombre. Esta variable o lo que sea no está definida. Bien, pues esto nos ayuda a corregir nuestro programa. Además nos dice en qué línea está el error, en la 22, y nos aparece el código que estuvo ejecutando. Otros tipos de errores que os pueden ocurrir, pues que no hayáis respetado el sangrado de las líneas. Por ejemplo, si aquí
ponéis un espacio, aparece un error de indentación. El sangrado es muy importante en Python. Define los bloques. Más adelante veréis qué son los bloques, pero por ejemplo, este sangrado está diciendo que estas dos líneas están dentro de la función AreaCírculo. Y esto está fuera. Pertenece a las órdenes que se van a ejecutar. Entonces, este sangrado tiene que mantenerse. A su vez, aquí hay un sangrado porque dice que esta línea pertenece a la línea anterior. Y algunos otros ejemplos de funciones que podríais intentar escribir o ver cómo se hacen aquí, pues con lo que hemos dado podría ser una función que imprima los factoriales de los números del 1 al 7. Para eso, por ejemplo, podríamos escribirnos la función factoriales hasta 7, en la cual podemos crear las variables etcétera. Y una vez que he escrito esto, pues por ejemplo podemos darnos cuenta que si ya he calculado el factorial de 2 aquí y sé que el factorial de 3 es igual al factorial de 2 por 3, pues puedo reutilizar ese valor. Etcétera. Y después hacer los print que necesitemos. Etcétera. Si ejecutásemos esto, bueno, un detalle que me interesa comentaros es que si ejecutásemos esto, no veríamos nada. Fijaros cómo en el nuevo intérprete no aparece nada. ¿Por qué no aparece nada? Porque lo único que hemos hecho ha sido definir la función, pero no le hemos dicho a Python que la ejecute, que la invoque. Necesitamos decirle que la invoque en el programa que se está ejecutando. Antes, recordad que antes teníamos la función de AreaCírculo y después aquí abajo, en algunos sitios poníamos AreaCírculo con un valor. Era precisamente aquí donde se estaba invocando la función. Entonces ocurre lo mismo con esta nueva función factorial hasta 7. Hasta que no la llamamos, no se va a ejecutar. Ahora que lo he hecho, le daríamos a ejecutar y fijaros que sí me aparece el factorial de 1 y de 2, porque solo he puesto los print de eso. Para acabar, os sugiero, bueno, una cosa que vais a ver en muchos programas es que aquí se escribe esa línea if name igual a main y después el programa que realmente se está ejecutando. Esto se utiliza porque cuando le damos aquí a ejecutar en Spider se crea una variable que se llama name y que tiene el valor main. De forma que esta condición de igualdad es cierta y por tanto entramos a ejecutar lo que hayamos escrito en este bloque. Si por el contrario nosotros no le damos a ejecutar, sino que por ejemplo importamos este módulo en otro programa, entonces la variable name no va a tener el valor main y no se va a ejecutar esto de aquí. Precisamente cuando se importan módulos no nos interesa que se ejecute esto de aquí, simplemente que se definan las funciones o las clases que se estén definiendo por ahí. Y como ejercicio os sugiero que hagáis un módulo
que tenga funciones la suma de dos números, y entonces aquí tendrá cierto código, al final tendrá un return, y también la función etcétera. Después, debajo en vuestro programa, fijaros que hay dos subrayados. Aquí también hay dos subrayados. Pues, por ejemplo, hagáis la suma de 5 y 8, y 9. Eso lo almacenáis en una variable, lo imprimáis y veis, miréis si se ejecuta correctamente. Lo mismo con la función producto y nada más. Y si tenéis dudas, pues las vemos en la próxima sesión de práctica. Y perdón, antes de terminar, un comentario sobre este programa. Fijaros que al ejecutar se ha ejecutado. Sin embargo, en el explorador de variables no aparecen las variables factorial 1, factorial 2, factorial 3, etc. Eso es porque las variables pueden ser del programa o pueden ser locales a otro ámbito. En este caso, locales a esta función. Si una variable es local a esa función, no se ve desde fuera y no existe fuera de esa función. Por eso no aparece aquí una vez que ha terminado la ejecución de la función factorial hasta 7. En su momento se crearon y después se destruyeron y no existen aquí. Sin embargo, sí que se utilizaron. Hubo un momento en el que se crearon y se utilizaron. Y nada más. Eso es todo por este vídeo. Un saludo.